¿pasará la Iglesia por la gran tribulación? La gran tribulación es un concepto clave en el estudio de los eventos futuros relacionados con el fin del mundo. Se refiere a un periodo de intensa angustia y calamidades que caerán sobre la humanidad, precediendo el regreso de Jesucristo y la instauración de su reino. Este tema es ampliamente tratado en el libro de Apocalipsis y en otras partes del Nuevo Testamento, como los Evangelios y las cartas de Pablo. El término gran tribulación proviene directamente de las palabras de Jesús en el Evangelio de Mateo, donde describe un tiempo de angustia como nunca antes ha visto el mundo. Mateo 24:21, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Jesús describe que este tiempo será de tanta intensidad y angustia que, si no se acortaran los días, nadie sería salvo. Mateo 24:22. No te olvides de suscribirte a mi canal. La gran tribulación está ligada a una serie de eventos proféticos que, según la Biblia, tendrán lugar en la tierra antes de la segunda venida de Cristo. Hay tres interpretaciones teológicas respecto a la gran tribulación. Número 1, que la Iglesia será levantada antes de la tribulación, y se llama pretribulación. Número 2, que la Iglesia será arrebatada en medio de la tribulación, o sea, los tribulacionistas. Número 3, que la Iglesia será levantada después de la tribulación, y se llama post-tribulación. Mi opinión y postura expresa es la siguiente. Después de haber estudiado los distintos argumentos en pro y en contra de estas tres corrientes, me inclino por la segunda vertiente, que la Iglesia de Jesucristo, emulando al Señor, pasará en medio de la tribulación y será levantada antes de comenzar la gran tribulación. ¿Por qué? Primero veamos las cosas, de forma clara, pero, de manera sencilla. No hay que confundir la identidad de Israel con la identidad de la Iglesia, por ello, hay que entender bien el plan de Dios, para con estas dos entidades. Porque no es el mismo trato que Dios tendrá con su Iglesia, que el trato que tendrá con Israel. A su Iglesia le permitirá que pase por la tribulación, pero, no por su ira que se llevará a cabo, en la gran tribulación. Sigamos viendo y lo comprenderás. En todos los acontecimientos que Dios le permitió a su pueblo enfrentar, siempre se ocupó de guardarlo para que estuviera seguro. Y así hará con su Iglesia. Observa lo que dice en Apocalipsis 3:10 verso 11. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí, yo vengo pronto, retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Veamos, solo algunos, de estos acontecimientos que nos darán claridad. Job, siendo un hombre bueno y fiel Dios, permitió que Satán y las fuerzas del mal lo atribulara. Al máximo quitándole todo lo que poseía, incluso a sus hijos. Sin embargo, Dios guardó su vida y al final salió victorioso. En el diluvio, mientras el mundo sufría la muerte por la ira de Dios, los suyos, aunque sintieron indirectamente esta aflicción de este terrible evento, fueron guardados y protegidos en el arca. En la destrucción de Sodoma y Gomorra, mientras sus habitantes veían con horror el fuego que los destruía, los suyos sintieron la agonía de aquel momento. Sin embargo, fueron guardados de la ira de Dios. En las plagas de Egipto, mientras los egipcios recibían todos los daños impetuosos y la ira de Dios, el pueblo sintió en su corazón la protección del Dios Todopoderoso, siendo guardados y librados de todos esos acontecimientos. La Iglesia debe de ser probada con fuego antes de su arrebatamiento. Haciendo alusión a la primera carta del apóstol Pedro. Primera de Pedro 1:7. Para que, sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. El Señor preguntó. Lucas 18:8. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Los hombres de Dios,
como su pueblo participaron, de manera valiente en aquellas tribulaciones, desde el lugar de su resguardo. Y de la misma manera que te lo he mostrado será en la tribulación, con el pueblo de Dios para que después, de someterlo a la última prueba sacarlo victorioso y triunfante para una eternidad de gloria. El Señor sometió a su legítimo Hijo al que era perfecto y que tanto amaba cuanto más, a nosotros que somos tan imperfectos y pecadores. ¿Qué mereceríamos un castigo justo? Te mostraré de nuevo, este pasaje, para que notes la excelsa misericordia del Altísimo. Apocalipsis 3:10 al versículo 11, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí, yo vengo pronto, retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Más claro imposible. Y el apóstol Juan da testimonio de esto cuando vio aquella gran multitud delante del eterno Dios y el Cordero. Apocalipsis 7:9 versículo 14. Después de esto miré. Y aquí una gran multitud la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Entonces uno de los ancianos habló, diciéndome: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son, y de dónde han venido? Yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. La palabra salido indica que se salvaron de la gran tribulación, porque si dijera venido es que estuvieron en esta gran tribulación. Fueron guardados por Dios de tal manera, que mira lo que pasó. Mateo 24:22. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, más por causa de los escogidos aquellos días serán acortados. Por ello la Iglesia será solo probada por la mitad de este tiempo. Por ejemplo, de los 7 años solo será probada por 3 años y medio en su resguardo. Observa entonces la sincronía perfecta de estos eventos: la gran tribulación, el resguardo, acortamiento, arrebatamiento y el juicio a las naciones. El Señor nos librará de su ira. Romanos 5:9. Pues mucho más, estando ya justificado en su sangre, por él seremos salvos de su ira. La gran tribulación es un tema complejo y de gran controversia en la teología cristiana. Las diferentes interpretaciones dependen de cómo se entienden las profecías bíblicas, particularmente en relación con el arrebatamiento, el regreso de Cristo y los juicios de Dios sobre el mundo. No obstante, todas las posturas coinciden en que será un tiempo de gran angustia que precede la plena manifestación del reino de Dios en la tierra. Espero te sea de gran utilidad esta información. Nos vemos el próximo video.